Gente, tengo un muchísimo problema con la claraboya. Anoche puse la furgo en una posición que el morro estaba abajo y de repente oigo un chorro de agua de aquí. Entonces el agua empezó a salir por aquí, esta ranura. Todo esto está ya... Esto ya está totalmente deformado porque es el borde del panel, del tablero. Aquí también. Todo está súper mojado. He quitado esta parte de claraboya, chorro de agua. No sé qué hacer. Estoy... A ver, obvio que tengo que subir, probablemente levantar la claraboya y pegarla otra vez. Bien, pero aquí no tengo ni productos ni nada, no tengo ni Sika. El lunes mañana hilar hoy por un Sika a taparlo de forma cutre para que nada más no pase agua, y ya cuando llegue a Valencia con mis herramientas y todo, la despego, quito el Sika viejo y lo pongo bien. Pero con este agua yo no sé qué hacer. No sé si está pasando el agua por detrás, se va a deformar, se va... no sé, aquí está bastante feo ya. A ver, gente, recomendaciones. ¿Qué haríais vosotros? Yo, la verdad, de desmontar todo el techo y todo esto... Todo, o sea, tendría que quitarlo todo. Y no tengo fuerza para eso. Lo que estoy haciendo ahora, la estufa de gas a tope, calentarlo y que se evapore todo lo que se pueda. Y Sika me queda un culín, o sea, igual una gota. Voy a subirme ahora a ver qué pasa ahí arriba. Vaya tortura, de verdad, no pude dormir hoy. Que se vaya el trabajo que hice. En fin. Bueno, pues seguimos con problemas. Yo no sé qué pasa. Yo creo que es por cambio de temperatura o algo. El Sikaflex me ha fallado. Bueno, os pongo en contexto. Otra claraboya, cubos de platos, chorrea que no veas. Buah. Nada, ahora no voy a hacer nada porque ya es noche. Nada, me he pasado nada más por la furgo porque estoy quedándome en un piso unos días. Y nada, vine aquí tal y veo que parte de la claraboya pequeña, que ya sé que chorreaba, empezó esta. Y eso que hicimos un viaje de una semana y no pasó ni una gota. Esta mañana me desperté, eso sí, y vi que la madera esta como que me parecía que cambió un poco de color y que raro, pero bueno, no se nota que esté mojada ni nada. Y ahora vengo, que estaba lloviendo bastante, y quité el marco este y en plan quitando todo el agua que se quedó. Madre mía, de verdad, es que no me lo creo lo que está pasando, de verdad. Es un mañana, hoy es domingo, mañana en correos ya me está esperando un Sika especial para caravanas y tal. Tengo muchas esperanzas en ello. Y también un flip-flip anti-moho. Madre mía, es que cae un mogollón. Vaya locura. Bueno, queridos amigos, después de una noche de pesadillas que se me inunda la furgoneta, llego otra vez aquí y bueno, está todo mojado, obvio, pero no es tanto lo que pensaba. O sea, ha goteado esto y pensaba que sería mucho más. Bueno, y aquí también, claro. Ni siquiera quito las cosas, directo a los platos. Sigue goteando. A ver, tengo aquí varias cosas para solucionarlo. Tengo el Sikaflex, tengo una cosa anti-hongos, tengo multímetro digital porque también tuve otro problema con el Orion, que no carga mis baterías. Básicamente entra inmediatamente en absorción, que me hace pensar que no conecta con la batería. Entonces lo tengo que medir todo. Mi otro multímetro digital se ha roto. Así que nada, hoy es el día de solucionar problemas. Me quedo loca. Ni p*** idea. El Orion este es un dispositivo para cargar desde la batería del coche. Entonces, antes de salir de viaje, lo probé.
perfecto, estado de carga inicial, guay. Salimos de viaje, todo el tiempo en absorción y la batería no estaba llena. Nada, encendiendo, apagando, reiniciando aplicación, nada. Lo mismo, cambiando, toqueteando parámetros, nada. Llegamos al pueblo otra vez de vuelta de viaje, funciona. Que alguien me diga por qué. Bueno, mis queridos, sé que el agua entra por este lado. Entonces lo que voy a hacer es, con un cúter, quitar partes de pegamento así. Y una vez lo corto recto, puedo ver por dónde pasa el agua. Entonces me voy a poner al otro lado e intentar despejar un poquito, rascar y ya está. Y después poner el Sika 522 que he comprado, que me han recomendado, que es mejor que el 11. Además que el acceso aquí es muy difícil para limpiarlo bien. O sea, es imposible limpiarlo, en verdad. El problema son estas ranuritas. Estas y estas, las que gotean. Esta creo que no. Pero también le voy a dar un poquito. Parece que está bien sellado, está sucio, pero parece que está bien. Aquí es muy difícil de verlo. Solo intenté limpiarlo un poco con cepillo de dientes, pero vamos, imposible acceder ahí. En fin, voy a poner Sika y que sea lo que Dios quiera y ya está. Bueno, encima empezó a llover y nada, seguí como pude, pero claro, no se pega tan bien, creo, no se pega tan bien sobre lo mojado, yo hice lo que pude. Ya veremos. Es que no me lo explico, porque pasé Dana en esta furgoneta. ¿Cómo puede ser que ahora vengo al norte y caen 3 gotas y la furgoneta se inunda? Es que es... No sé, porque igual era la inclinación diferente y justo como estaba la furgoneta así, empezaron a caer todas las gotas en las ranuras. Es lo único que podría ser. Y en la Dana pues igual estaba en otra inclinación. Es que no lo sé. Yo flipo. Verdad que en la finca siempre aparco en el mismo sitio y tal, pero... Horror, tío. Es que es... Lo sellé ahora por fuera y por dentro también, pero por dentro sé que no hace nada prácticamente porque hay ranuras que no se puede sellar bien. En fin. Ahora procedo a arreglar otra claraboya porque aquí también tengo un problema, vamos, y creo que incluso más gordo porque ahí aún se puede ver por donde se puede quitar el marco y acceder, pero es que aquí ya he puesto todo el panelado. Y aquí, bueno... Salieron como manchas ya marrones, ¿veis? Que está como sucio. Tengo un spray anti-moho. Oler no huele nada, pero... no sé. Ay, la voy a quitar esta claraboya y... bueno, este marco. Y si no, tendré que cortar aquí. Quitar todo esto. Quitar el marco. Y creo que para futuro lo voy a hacer... quitable, digamos, porque si me pasa otra vez esto yo necesito ver por dentro, desde aquí por donde pasa el agua, y la otra también. Voy a hacer de tal manera el techo que se pueda quitar y quitar el marco. Yo ya he aprendido. En fin. Vale, quitado el marco, mirad, todo esto mojado. Creo que hasta aquí llegó, porque esto es de la lluvia también. No sé, si hasta aquí llegó el agua yo flipo. Nada, yo creo que voy a coger una moledora y cortar, quitar el marco y ya está. Y ver por dónde pasa el agua. Siguiente día luchando con las fugas de agua. He conseguido, no me preguntéis cómo, cortar este hueco para poder sacar los listones. Este no lo consigo sacar porque hay un tornillo que se pasa de rosca y se reventó la rosca, pero bueno. De este lado de todas formas no parece que gotea, pero alguna forma tengo que encontrar para quitarlo. Pero aquí ya veo que la silicona que puse pues es una mierda básicamente.
habrá que poner más. Y por fuera pues ya no sé dónde ponerlo más, vamos, porque he puesto tanto Sika que va a ser una furgoneta con techo de Sika. Nada, voy a rascar la silicona vieja y voy a poner otra vez por aquí, sellarlo y ya está. Ya os cuento. Todo el marco quitado, tenía que pasarle el disco al tornillo que no podía quitar. Bueno, ya está quitado todo. Y nada, ahora rascar esto que parece que no funciona, aunque por este lado no está para nada mojado. Más bien aquí y aquí. Y listo. Hola queridos amigos, soy la Camperaski del futuro y os digo cómo acabó la cosa con todos los problemas. Entonces, esta hermosa claraboya la tuve que rehacer desde cero. Lo podéis ver en un short que tengo de cómo la mejoré. Pero vamos, lo tenía que despegar todo y ponerlo otra vez. La claraboya pequeña, lo que hice es, pues como habéis visto en el vídeo, lo corté y tal para poder acceder las ranuras. No lo tenía que despegar, al final lo sellé bien por dentro. Entonces, ¿qué hice para tapar el agujero tan feo que había? Puse como un segundo techo. Es cuando... Entonces, si tengo que ver otra vez si pasa algo y tal y cual, destornillo los 4 tornillitos y ya tengo el acceso perfecto por dentro. Pues nada, puse silicona, Sika, todo y funciona. Mola el progreso, ¿no? Lo veréis en el siguiente vídeo. Bueno, y respecto al Orion, pues sigo investigando, la verdad. Pero, bueno, a mi ojo parece que entra demasiado rápido en absorción, que no significa que no lo está cargando, que no está cargando la batería. Simplemente mantiene el voltaje, como empieza a cargar el voltaje de la batería, sale disparado, muy rápido, o sea, cambia de 10 a 14 voltios. Entonces, cuando entra en estado de absorción, el voltaje se queda fijo, pero la corriente sigue fluyendo. Entonces, hasta que se cargue a 100% casi, pasa esto. Entonces, bueno, aunque Orion no permite ver ni cuánto ha cargado la batería, ni cómo ha cambiado, bueno, en fin. En fin, eso es otra movida, que hay poca cosa como para supervisarlo. Y nada, queridos míos, siguientes vídeos van a ser más interesantes, con un progreso real. De hecho, podéis ver mis vídeos de un reto que me propuse para acabar esta furgoneta en 30 días y lo he conseguido. Pasa que arrastro un poquito los vídeos. Nada, queridos amigos míos, besitos y nos vemos.